Estimados amigas y amigas, bienvenidas y bienvenidos a nuestro 11º programa Las Congresistas tienen el uso de la palabra. Y esta vez para tratar un tema que es fundamental, que tiene que ver con la reforma política y la alternancia. Y para tratarlo, levantando además las voces que están en el debate nacional y público sobre la materia, vamos a contar con dos invitados de Polendas. La primera, que duda cabe, justifica el adjetivo, es la congresista Lourdes Alcorta Suero, vicepresidenta de la Comisión de Defensa Nacional, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas, e integrante titular de la Comisión de Relaciones Exteriores, quien ha destacado en levantar puntos de vista a favor de mantener el voto preferencial. Y en segundo lugar vamos a escuchar al doctor Percy Medina Macías, egresado de la Maestría de Ciencia Política y Gobierno de la Pontificia Universidad Católica del Perú, actual jefe de misión para el Perú de IDEA Internacional, director del Consejo Directivo de Transparencia y es exsecretario general de la misma institución, exdirector del Instituto Diálogo y Propuestas y editor de la revista Cuestión de Estado. Como vemos, se trata de un especialista, politólogo en la materia, que nos acompañará hoy día y esperamos que usted también. Hay palabras que solo tienen sentido con la acción. Buen gobierno. Un buen gobierno trabaja para buscar y promover el bienestar y la participación ciudadana, para lograr la equidad y la inclusión social, condiciones necesarias para un gobierno dinámico y eficiente, que defiende y respeta los derechos humanos, los valores y el Estado de Derecho. Un buen gobierno logra la convivencia y reduce los conflictos en la sociedad, permite concertar y reducir la corrupción. Asegura que los gobernantes tomen mejores decisiones. Un buen gobierno requiere tu participación, mi participación, la participación de todos y de todas. ¿Cómo se participa? A través del voto elegimos a nuestras autoridades. También tenemos derecho a participar en los asuntos públicos de nuestro interés y el deber y la responsabilidad de vigilar y controlar a las autoridades electas. Organizándonos como sociedad civil, usando las redes sociales y los medios de comunicación. La participación y el buen gobierno son claves para la democracia de un país. ¿Qué mecanismos de participación y control existen? El Congreso de la República y la Asociación Civil Transparencia organizan el curso Herramientas para una mejor cobertura periodística del Congreso de la República, dirigido a periodistas del Círculo de Cronistas Parlamentarios. Este 1 de marzo, en el Salón Independencia Sur del Hotel Sheraton, desde las 9 de la mañana. Oficina de Comunicaciones del Congreso de la República. Amigos y amigas, conforme a lo anunciado, esta vez tenemos una entrevista con una congresista de Polendas. Su perfil es de fuerza, de argumentatividad, de firmeza. Es la congresista Lourdes Alcorta Suero, vicepresidenta de la Comisión de Defensa y a la vez integrante de la Comisión de Lucha contra las Drogas y a la Comisión de Relaciones Exteriores. Voy a entrar de frente al grano, porque son conocidas los puntos de vista de la congresista. Lourdes, ¿cómo estás? Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos. Lourdes,
En el debate político actual hay una corriente de pensamiento que dice que el voto preferencial es algo involutivo, no es algo que se debería emular, que en realidad el avance de la reforma política en los estados modernos tiene que ver con la anulación del voto preferencial. Son conocidas tus posiciones generales de defensa del voto preferencial. ¿Qué argumentarías frente a quienes dicen que, por ejemplo, levantar el voto preferencial implica levantar el caudillismo, el protagonismo de personas que no reconocen el orden al interior de las institucionalidades políticas, porque creen que están en el espacio público por sus propios votos y punto, y que eso no coadyuva al fortalecimiento del régimen democrático? Bueno, yo diría que estamos asomándonos a lo que vienen a ser las dictaduras de los partidos, porque en principio yo no le tengo ningún temor al voto preferencial, porque yo no le puedo quitar el derecho al pueblo de elegir a su representante. Uno en la vida tiene una línea política de izquierda, de centro-izquierda, de derecha, centro-derecha, del centro, radicales, extremos, pero tú tienes una posición política, porque la vida es política también. Entonces, yo no creo que tenga que ver absolutamente nada el tema del voto preferencial con las malas listas que se confeccionan, porque es responsabilidad de los partidos políticos, de los candidatos presidenciales, de los candidatos en alianza, escoger una buena lista. En el Perú hay muchísima gente de primer nivel. Lo que no puede prestarse esto a una situación de prepotencia de los partidos políticos, te lo dice alguien que además de que me sacaron de la lista, encima me tacharon, ni siquiera me permitieron que yo fuera invitada en el cupo que le correspondía al candidato en este momento, que era Pedro Pablo Kuczynski. Por lo tanto, tú para tomar a una persona en tu empresa, a tus asesores, a una secretaria, a una persona para trabajar en tu casa, lo menos que tú puedes hacer es un poco saber quién es la persona que estás llevando. Entonces, porque en el supuesto caso que tú te equivoques, en vez de marcar el 7 y el 14, marcaste el 7 y el 16, todos son tan buenos que no importa que te hayas equivocado. Lo que no puede ser es que le echen la culpa al voto preferencial por la mala confección que le hacen a la lista. Además, porque arrastras y violentas lo que es la institucionalidad partidaria. Tú estás en un partido político porque eres parte del partido, tienes derecho a todo, como un club. Cuando tú pagas un club y vas a un club, o tu hijo va a un colegio, tienes el derecho a usufructuar todo lo que eso implica. Lo que no puede ser es que esta lista la quieran convertir en listas cerradas para que vayan en el 1, 2, 3 y 4 los mismos de siempre. Entonces, ¿tú para qué estás en un partido, en una agrupación, en una organización, si solamente van a salir, supongamos, que en el caso de Lima saldrán 4 por cada partido? ¿Qué pasa con el 5 hasta el 36 por Lima? Son relleno, teniendo el mismo derecho. Y de repente, por intereses partidarios y de cúpulas prepotentes que se enquistan en el arreglo de la lista, los demás quedan desprotegidos. ¿Por qué te van a quitar a ti el derecho y la responsabilidad de elegir? Los partidos y las agrupaciones y las alianzas tienen el derecho de confeccionar una excelente lista, la mejor en cada uno de los partidos políticos. Y sin embargo, Lourdes, más allá de que vamos a profundizar el tema de género vinculado al voto preferencial, también es cierto que sobre todo a nivel regional y provinciano está el tema de la crisis del sistema de partidos, ¿no? Lo que los politólogos llaman el fraccionamiento del sistema de partidos. Y están también los micropartidos con un caudillo y los mini partidos, ¿no? Que en la práctica no consolidan, la verdad, un ordenamiento pleno de vigencia del sistema de partidos, ¿no? ¿Cuánto es lineal la relación del voto preferencial con ese fraccionamiento del sistema de partidos? ¿No tendrá esto que ver con lo que anotas con los poderes dentro de los partidos y cómo se constituyen esos poderes, es decir, con la democracia real, no formal, al interior de los partidos? Pero fíjate tú, Rosa, que en la campaña de 2006, que yo fui candidata y ingresé al Congreso, yo era una perfecta desconocida. En las elecciones de 2001 yo no conocía a la gente del Partido Popular, ya no estaba, yo estaba en otro mundo, trabajando en publicidad y en marketing. Pero hubieron candidatos al Congreso de la cúpula partidaria, por ejemplo, hablo de mi propia experiencia, por cierto, que tampoco fueron elegidos en el 2001 por el propio partido, ocupando los primeros lugares. Yo no existía en esa época. En el 2006, en la lista de Lourdes, los 10 primeros lugares fueron ocupados por hombres, siendo yo una candidata mujer. Entonces acá se hace la lucha que vamos a tocar después, la lucha de la alternancia.
Yo creo más en la capacidad de la mujer y prefiero, por un tema hasta de dignidad propia, ser elegida, que decida la gente si me escoge o no, pero no que me impongan en una lista una mujer, un hombre, una mujer y un hombre. Y mucho menos quitarle al elector, al pueblo, el derecho de elegir. Porque ¿qué es lo que se está pretendiendo con eliminar el voto preferencial? Que es lo que lo han marketeado. Los analiticólogos, los politicólogos, los criticólogos, todos los ólogos los han criticado. ¿Qué es lo que están pretendiendo con eso? Hacer listas cerradas para obligarte a ti, al poblador, a la gente, al ciudadano, a elegir por esa lista. Y así sale. Tú votas por una lista X y sale así con el 1, 2, 3, 4, como está puesta. No sale el candidato que tú quieres, porque de repente tú consideras que de repente el 7, el 9, el 15, el 31 son mejor que el 1, 2, 3 y 4. Claro. Eso lo están manejando pues las cúpulas partidarias, porque si nosotros ponemos a pensar sobre el tema que más critican, que es el canibalismo partidario, ¿qué es lo que estamos viendo en los partidos todo el tiempo? Todo el año, permanentemente, los 365 días del año, todos los años, hay conflictos en los partidos. Ese es el tema. Entonces le echan la culpa que hay un canibalismo en la época electoral porque se pelean unos con otros. Yo no me he peleado nunca con nadie, a mí me han bajado, a mí no se me ocurre bajarme un letrero. Pero además tú puedes poner reglamentos para una campaña electoral, tú puedes poner topes económicos, pero las listas indeseables que se han presentado y con las cuales se han ganado algunos apodos, no es un problema del voto preferencial, es un problema de los responsables políticos de cada partido que no saben escoger bien a la gente. Y no es tampoco difícil escoger quién eres. ¿Eres casado? ¿Eres soltero? Si eres divorciado, le pagas la pensión a tus hijos, tienes alguna sentencia, le has pegado a alguien, le des a alguien algo. O sea, el currículum de la vida. Acá, el Congreso, este Congreso acá y el anterior y los anteriores, todos son titulados, todos tienen profesión, sobran abogados. Pero el currículum de la vida, de la decencia, la honestidad, la transparencia, el compromiso por el país, ¿dónde está? Lourdes, y entrando a temas de género, mira, es curioso cómo a nivel regional y local no hay voto preferencial. Y curiosamente las mujeres están en el tercio medio o en el tercio inferior y salen poquísimas. Pues mira las estadísticas de alcaldes provinciales y distritales, hombres 1.731, 69 mujeres, el 4%. Así es. De regidores provinciales y distritales, hombres 7.405, mujeres 2.783, 27%. Ni una sola presidenta regional de los 25, 0%. Así es. Y consejeros regionales 72, 156, el 32%. Y entonces aquí es clarísimo cómo la legislación de elección de gobiernos regionales y locales, como el alcalde y el presidente del gobierno regional, entran con la mitad más uno de su lista. Al no estar candidatas mujeres en esa mitad más uno, no entran, pues no entran algunas cuantas mujeres excepción. ¿Por qué? Porque se llama la lista de relleno. Y ahí, pues, Lourdes sí tal vez tiene un peso trascendente la paridad. Sí, claro. ¿No? Porque evidentemente no es tan cierto aquello de que las mujeres no son capaces. Lo que ocurre es que se mueven en escenarios que la sociedad, por el sistema en el que vivimos, las ubica, ¿no? Salud, alimentación, sobrevivencia. Pero una mujer que va entrando a gobernar va aprendiendo, Lourdes, como hemos aprendido tú y yo. No, porque no es la carrera de presidente, no es la carrera de ministro, no es la carrera de congresista, ni alcalde, ni regidor. Claro. Aprendes. Pero lo que tú dices es tan esa cierto. Tesis de que las mujeres son incapaces para la política y que se las promueve con la alternancia, con la cuota, es falsa. ¿Cómo será? Porque son pues machistas, pero en las empresas privadas la mayor contratación se da en mujeres, son mucho más ordenadas, son más mucho responsables, más metódicas, menos corruptas. Menos corruptas, mucho más organizadas y con un sentimiento de la carga que ellas llevan, considerando que además ellas tienen una carga de su casa. Además, o sea, son buenas administradoras. Hay empresas que en el 70% tienen mujeres, no las voy a nombrar para no comprometer, pero es una cosa que es efectivamente cierta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que los partidos hacen lo que hacen, todo el mundo puede poner el tema de hacer las elecciones internas. Yo he estado en un partido político donde había elecciones internas por delegados y por mitad de un voto, con toda la OMP parada ahí y finalmente en tus narices hacen lo que mejor les parece. Pero siempre creo, si tenemos que optar por algo, creo que la tesis de un militante, un voto, es la que abre más posibilidades de democratización. ¿no? Sí, claro. Y una cosa importante, Rosa, y muchas veces, y nos ha sucedido a nosotros en la alianza primero de Unidad Nacional y después de la Alianza por el Gran Cambio, estas alianzas que son solamente electorales, hay que también tener exigencias y cuidados, porque se arma una alianza electoral, y en el caso de donde personal, es el coteo, la negociación. Claro, ¿no? Hay una negociación y ya las cosas se ponen a tal nivel que ya no importa cómo suceden las cosas. Pero lo más grave es que tú entras con una alianza, y sucedió con Unidad Nacional, que al día siguiente, después que todos se enteraron quiénes habían ingresado al Congreso,
en la primera reunión, el primer objetivo es romper la alianza porque es una alianza electoral. La gente, la población, el ciudadano no sabe quién es quién en una alianza. Todos han votado por una marca, por un partido y por un candidato. Porque además la relación, Lourdes, no es programática, de propuesta, ya no programática de largo plazo, pero por lo menos sobre qué vas a hacer si eres gobierno. Lo que no puede ser es que los partidos sigan perdurando a través de las alianzas electorales porque con tal de conservar el cupo, el 5%, o la presencia de 4 congresistas los hace sobrevivir. No, porque eso desnaturaliza todo el objetivo de la ley de reforma política. Yo sí creo en los partidos políticos, claro que sí, pero en el Perú va a tener que haber una gran revolución política. En una época donde hasta las redes sociales han hecho la primavera árabe, donde tú tienes el internet, tienes el Twitter, el Facebook. ¿Cómo nos enteramos de lo que pasa, por ejemplo, hoy día en otros países en el mundo? Es porque las redes son tan inmediatas que mueven toda una población y organizan situaciones. Y el tema del financiamiento. Entonces los partidos políticos tienen que actualizarse, tienen que modernizarse. Pero no son los que están acá los que van a hacer esa modernización, son otros. No son caras trigueñas, ni caras morenas, no es un tema racial. Es un nuevo concepto de política que tiene que ser tan revolucionaria, es para sacar a todos los que están el día de hoy ahí. Y para terminar, Lourdes, las mujeres en otros países y en el nuestro se quejan de que metidas al ruedo electoral no tienen pues los recursos suficientes. Así es. ¿No? Y entonces, ¿qué crees que puede ser una salida al respecto? Se está discutiendo, como sabes, normatividad que pone tope al gasto de cada candidato. Aquí en nuestro país los grupos de poder ya seleccionan hasta un grupo de candidatos de varios partidos para hacer la oferta política electoral. ¿Cómo deberían las mujeres apoyarse en una normatividad que garantice su acceso verdadero y no formal al sistema político? Yo creo que debe existir el financiamiento de los partidos y con ciertos reglamentos para que el reparto si el caso se da, y hay que merecer también esta situación de que el Estado financie, porque en un país como el nuestro bastante complicado, el tema es bastante poco popular, como entenderás, pero las mujeres tienen pocas opciones, pero sí creo que haberse puesto una bolsa de repente, que se sepa quiénes son y poder financiar en todos los partidos a todas las mujeres. Y sobre todo, pero más que eso, darle cabida en los primeros lugares. Claro. O sea, eso es importante. Y por eso que es la alternancia, porque el militante, un voto, o las listas, cómo las arreglan, definitivamente eso no funciona, no sucede, te mandan atrás, no les interesa. Gracias, Lourdes. Hay que defender eso. Siempre gracias, polémica, siempre argumentativa, y con ustedes, amigos, vamos a la segunda parte del programa, donde, como ya hemos señalado, conversaremos con el politicólogo Percy Medina. ¿Sabías que toda persona tiene derecho a la vida y a una identidad? Desde el vientre de mamá, el bebé tiene sus derechos garantizados. Desde que nacemos, estamos protegidos contra todo tipo de abuso. Todos tenemos un nombre que nos identifica. Recuerda, todos nuestros deberes y derechos se encuentran en la Constitución Política del Perú. Bien, amigos y amigas, conforme les habíamos anunciado, hoy día tenemos el honor de conversar con el doctor Percy Medina Macías, director de IDEA Internacional, una institución fundamental para el debate de la reforma política en el país, y a la vez presidente de la organización civil Transparencia. Y con él, ¿cómo estás, Percy?, vamos a debatir algunos puntos fundamentales sobre la reforma política. Percy, en general, entre los reformistas, hablamos de la necesidad del sistema bicameral, hablamos de la necesidad de
normar todo lo que tiene que ver con el financiamiento de los partidos para poner un tope y así evitar que los que tienen mucha guita sean los que realmente hagan campaña electoral únicamente o preferencialmente. Y hablamos de la eliminación del voto preferencial. Y entonces en el paquete de innovaciones está el voto preferencial. Sin embargo, desde una mirada de género, no parece ser esto garantía, es decir, la eliminación del voto preferencial, de presencia de las mujeres en las listas políticas a nivel nacional y más precisamente ahora que se acerca la coyuntura en el ámbito regional y local. ¿Cuál es tu opinión sobre esto? ¿Asegura la eliminación del voto preferencial la permanencia de las mujeres? ¿No es exactamente al contrario, amigo? Bueno, yo creo que quienes critican la eliminación del voto preferencial tienen razón en al menos 3 cosas. En primer lugar, en que se requeriría que hubiera procesos electorales internos, democráticos, que garanticen que la lista no le elabore una cúpula y ponga a dedo el orden de la lista. En segundo lugar, que haya mecanismos para que participen las mujeres adecuadamente en las listas, es decir, alternancia, mandato de posición, algún mecanismo que garantice que no les mandan a la cola, porque si a las mujeres las mandan a la cola con lista cerrada y bloqueada, entonces no van a salir nunca. En ese caso, la eliminación del voto preferencial lo que haría sería perjudicar seriamente las posibilidades de las mujeres de ser elegidas, ¿no es cierto? Y ciertamente un elemento adicional, digamos que complejiza la eliminación del voto preferencial es cuánto la gente va a sentir más alejada a la representación si es que no puede personalizar su voto en una persona concreta, ¿no es cierto? Entonces, esto requeriría, si se elimina el voto preferencial, que se atienda a esos 3 temas. Democracia interna, ubicación de mujeres en la lista, en lugares específicamente designados, y un acercamiento a la población de los partidos, como para que los partidos representen adecuadamente lo que la gente quiere, aun cuando la gente no va a personalizar su voto en una cara conocida, ¿no? Doctor Medina, sin embargo, los resultados de las elecciones regionales y locales nos hacen ver pues que la normatividad en ese ámbito no acepta voto preferencial. Y al no aceptar voto preferencial, gana el alcalde con su lista, ¿no es cierto?, que pone el 50% de los representantes al Consejo Regional o al Consejo Local. Y normalmente en ese 50% no hay mujeres, o hay una, pero son minoritarias. Las mujeres normalmente están en el tercio inferior, o sea, son relleno, para hablar claro, ¿no? Entonces hay necesidad urgente, tal vez antes de las elecciones regionales, de más bien asegurar una presencia paritaria, por lo menos en la lista de las mujeres. En esa orientación estaba un proyecto de ley que establecía la alternancia de género en elecciones regionales y locales. Porque si no, doctor, en el fondo van a salir el que gana con su 50% y la mujer ahí de adorno o inexistente en el fondo, ¿no? En ese sentido, a las mujeres nos convendría voto preferencial en tanto no hubiera alternancia en el ámbito regional y local. Yo creo que es fundamental establecer algún tipo de mandato de posición en los niveles regional y municipal. Hay varias opciones. Hay lo que se ha llamado mandato de posición ajustado, es decir, por ejemplo, 1 de cada 3 tiene que ser del sexo en minoría. Mejor todavía si es que esto es completamente alternado, es decir, un hombre y una mujer. 3-1 y no 1-1. Claro. No, sería ideal un hombre, una mujer, un hombre, una mujer, o al revés, una mujer, un hombre y un hombre, ¿no? Es decir, alternancia completa en la lista con una paridad concreta también en la lista. Pero si no, por lo menos que 1 de cada 3 sea del sexo en minoría, garantizando además que el sexo en minoría no puede estar en el último lugar, sino que tendría que estar en el segundo, digamos, en medio, como un sándwich. Y ese tipo de ajustes existen en muchos países y garantizan que el sexo en minoría tenga mayor presencia. En este caso, las mujeres, porque normalmente las mujeres son las que están en minoría en la mayoría de listas y en muchos casos ni siquiera en lugares elegibles. Ahora, otro elemento importante a tener en cuenta en el caso de las elecciones regionales y municipales es que hay muy pocas candidatas al cargo de presidenta regional y de alcaldesa provincial y distrital. El porcentaje es ínfimo, es menor al 5%, una cosa que es realmente impresionante. Menos del 5% de las autoridades de nivel regional y municipal son mujeres.
Y esto no tendrá que ver con el proceso de democratización de los partidos, o sea, sin duda. Aquí hay un tema de acceso a la política de las mujeres, ¿no? O sea, aquellas que somos cuadros antiguos sabemos todo lo que nos ha costado tener por lo menos un nivel de respeto en el debate político, de paradigma de igualdad, pero sabemos que es mucho más difícil para las mujeres entrar a la vida política, no hay espacios de acogimiento, de capacitación política, cuando la mujer se lanza, y esto no es un tema del Perú, yo estuve en un evento en Panamá en que mujeres de estratos populares se quejaban de que ellas querían ser candidatos pero no tenían dinero, ¿no? Candidatas para entrar al debate público, pues a la campaña electoral. Y también hay un tema de mentalidad, doctor Medina. Yo discutía con un congresista que no voy a decir su nombre y me decía, pero sí hay voto preferencial a nivel regional y local. No hay voto preferencial, congresista. Sí lo hay, me decía. Se puede escoger entre la lista del PPC, la de Acción Popular, la de la... No, el voto preferencial no es escoger entre listas, sino en una lista escoger un candidato o una candidata, ¿no es cierto? Y por eso es tanta la puja por estar arriba, porque obviamente el cuoteo del voto mayoritario beneficia a los que están en el tercio superior de las candidaturas. ¿Qué hacer en este contexto? Porque mi impresión, doctor Medina, es que todavía el proceso de democratización de los partidos no se está desarrollando a plenitud. Mire cómo se está eligiendo, o por lo menos todas las pujas que hay para la elección del candidato al alcalde de Lima, en el Partido Popular Cristiano. Y también, ¿por qué no decirlo también, cómo no está todavía nítido y claro el establecimiento del modelo de elecciones primarias también en las izquierdas para elegir la candidata o el candidato en Lima? Y entonces estos procesos de democratización que tienden a ser graduales, que todavía pues no hay un proceso genuinamente democrático de bases que tiene que ir paralelo a un proceso organizativo, no aparece desarrollado plenamente. Y en ese contexto, eso nos hace entender posiciones como la de la congresista Alcorta, que son firmemente a favor del voto preferencial, porque creen que ese es el único mecanismo de que las mujeres accedamos al poder. Por alguna razón, los partidos políticos son muy conservadores y muy poco abiertos a la participación política de mujeres. Otros espacios como las universidades, como las empresas, como otro tipo de organizaciones públicas son más abiertos, ¿no? Ahí en las universidades hay decanas, hay rectoras, en las empresas hay gerentas, hay presidentas del directorio, y en la política, en cambio, hay muy pocas mujeres que rompen ese techo de cristal. El caso tuyo, el caso de Lourdes Flores, Mercedes Cabanilla, son excepciones en la izquierda, en los partidos diversos, tanto los nuevos partidos como los partidos más históricos, ¿no? Las mujeres que destacan son la excepción, no son la regla. ¿Por qué los partidos son tan cerrados? Creo que falta cambiar también la cultura política, ¿no? La cultura política que sea más abierta a entender que siendo esto un mundo mixto, ¿no es cierto?, donde hombres y mujeres somos el 50% cada uno, los espacios de poder tienen que compartirse también en igual proporción, y que tiene que haber también una manera de ver la política que no solamente se base en los paradigmas de toda la vida, sino que incorpore otras cosas, como por ejemplo los temas que las propias mujeres van trayendo a la política y que muchas veces no aparecen, ¿no? O sea, hay que cambiar la cultura política. No necesariamente podemos levantar como paradigma anulación del voto preferencial, sino va pues en un paquete más global como democratización de partidos, paridad, financiamiento de los partidos, un militante, un voto, etcétera, ¿no? Porque si no puede significar un retroceso objetivo, ¿no? Una reforma política siempre se tiene que hacer sobre la base de los distintos componentes que tiene el sistema político. Hay que ver, si uno mueve algo en el sistema de partidos, tiene que ver qué va a pasar en el sistema electoral, qué va a pasar en los otros mecanismos que permiten la representación, porque si no, uno hace reformas parciales que no tienen sentido, ¿no? Por ejemplo, la bicameralidad. Estupendo que haya la posibilidad de tener dos cámaras, una cámara revisora, etcétera, pero si no se cuidan otros mecanismos, podemos duplicar lo que tenemos ahora en una sola cámara. Doctor Medina, la cuota de género es 30%, no como en Ecuador es 50%, pero por lo menos en el 30%, ¿usted recomendaría como viable la alternancia? O sea, un hombre y una mujer. Sin duda, sin duda, ¿no? Habría que buscar algún mecanismo que garantice que las mujeres no estén al final de la cola. En el caso de las listas parlamentarias, el voto preferencial
digamos que pone a todos en igualdad de posiciones, no importa si uno está primero o si está 25 en la lista. En el caso de las listas regionales y municipales, sí es importante el lugar, sobre todo en las municipales, porque en las regionales finalmente son ahora circunscripciones más pequeñas, pero en las municipales son listas cerradas y bloqueadas clásicas. Entonces, una mujer que está en el último lugar, o que está en el último tercio, o que está en la segunda mitad de la lista, bien difícil que salga. No bien difícil, no va a salir, ¿no? Entonces, digamos las cosas claras, para que haya más mujeres se necesita que haya algún tipo de mecanismo de alternancia o de mandato de posesión. Gracias, doctor. Es bien importante su participación, sobre todo porque le reconocemos una experiencia probada en el seguimiento del proceso político peruano. Y le tomamos la palabra. O sea, estamos conscientes de que vamos a defender paridad y alternancia, incluso en el sistema de cuotas de nuestro proceso político. Gracias por estar con nosotros hoy día. Siempre un gusto. Vamos a despedir el programa esperando tenerlos en nuestra próxima edición, que es ya la 12ª, a la que hemos llegado con perseverancia, pero también con convicción.